Aleluya. Más fuerte si puede, hermano, porque es para nuestro Creador, que es Jesús. Y bien, Dios los bendiga a todos los que están presentes, varones y hermanas, jóvenes, niños y niñas. Pues nuestros mejores deseos es que la paz de nuestro Señor Jesús esté en cada corazón. No por gusto, Jesús es mi paz. Amén. Él es nuestra paz. Él es un Dios de paz, de amor y de misericordia. ¿Y la comunidad cómo se llama? Ya se les olvidó. ¿Comunidad qué? Cristiana. Dígalo. Pena cuando se nos olvida. Comunidad cristiana de paz, de amor y misericordia. Entonces dele palmas al Señor, porque nuestro Dios es un Dios de misericordia. Muy bien. Y nosotros los hijos tenemos que aprender también a ser misericordiosos, porque la Escritura dice misericordia quiero yo. Eso es lo que Dios pide, misericordia, hombre. Muy bien, entonces este es nuestros mejores deseos, hermanos. Muy bien, entonces vamos a continuar dando lectura ya el mensaje que está establecido por nuestro hermano apóstol. Y Dios bendiga a los varones que vienen desde allá, pues hay que poner atención. Entonces, muy bien, hemos venido viendo acerca de la Escritura que dice camino al cielo o camino al infierno, al tormento. Pero usted ya ha escuchado qué es lo que se debe hacer, pues que no se nos va a olvidar. Pues hemos venido viendo y hablando acerca del bautismo. ¿Ese es el camino que va al cielo? Claro que sí, hermano. Vamos a seguir viendo, oiga muy bien, del bautismo en el nombre de Jesús. Habló Pablo a los hermanos que estaban en Roma, diciéndoles: ¿o tú desprecias la buena bondad, la tolerancia y paciencia de Dios, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento? Te está llevando a convertirte ¿qué? En Él. ¡Ah, qué maravilloso! Así hablaba Pablo a los hermanos allá en los que vivían en Roma, según Romanos 2:4, verso 5. Pero tú, como eres terco, no has querido volver a Dios. ¡Ah, qué tremendo! ¿Qué quiere decir? Tú, como no eres terco, no has querido bautizarte en el nombre de Jesús. Pero usted dele palmas al Señor, porque todos aquí están bautizados en el nombre de Jesús. Esa es la garantía que tenemos que tener. Pero como siempre hay muchas astucias satánicas, hay que despojarse de todo esto. Muy bien, esto decía Pablo a los hermanos que estaban en Roma. Pero tú, como eres terco, no has querido bautizar. Es de los que no se habían bautizado en el nombre de Jesús. Y dice: y estás amontonando castigo sobre ti mismo. Oiga lo que pasa, aquel que no se quiere bautizar en el nombre de Jesús, se está amontonando castigo sobre él mismo. Esto decía Pablo. Cuando Dios se manifiesta para dictar su justa sentencia a todo hombre, para pagar a cada uno conforme a lo que hayas hecho. ¡Ah, qué tremendo esto! Muy bien. Y hemos estado viendo este tema que todos los cristianos primitivos, fundados por los apóstoles, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Judíos y gentiles. Oiga muy bien, tal es la razón, Pedro, acerca del bautismo en el nombre de Jesús, según Hechos 2:38, les dijo: arrepiéntense o vuélvanse a Dios, y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que Él, dice esta versión, borre sus pecados. Y nadie se le es borrado el pecado si no se bautiza en el nombre de Jesús. Eso es lo que dijo Pedro, oiga muy bien. Arrepiéntanse o vuélvanse a Dios para que Él les perdone o borre sus pecados. Así Él les mande a tiempo la salvación. ¡Ah, qué maravilloso el dicho de Pedro!
según Hechos 3, 19 al 20. Hechos 8, 12 dice: pero luego a los que escuchaban la palabra de Dios, cuando ellos daban su conversión, había mucha gente que los escuchaba. Oiga lo que dice Hechos 2, 12. Pero luego que hubieron creído, ahora es que diga lo que estaban escuchando el mensaje de los apóstoles, dice: luego los que hubieran creído la palabra del reino de Dios que Felipe les predicaba, hombres y mujeres se hicieron bautizar en el nombre de Jesús. ¡Qué maravilloso! Ese es un hecho de los apóstoles. Cuando dice hecho, es que así vivieron ellos. Por ese hecho de los apóstoles. Y hay más, oiga muy bien. Hechos 8:16 dice: estaban bautizados en el nombre de Jesús. Pues la historia es basta, todos son bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 10:48 dice: Pedro mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. ¿A quién? A Cornelio. Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Dice la escritura que todo lo que él hacía, Dios lo recibía, sus ofrendas y todo, él lo recibía, pero le faltaba una cosa. ¿Qué cosa? Bautizarse en el nombre de Jesús. Y Cornelio no fue desobediente, fue bautizado en el nombre de Jesús. Qué maravilloso, según el libro de Hechos 10:48. Y Hechos 19:5 dice: oído esto, se bautizaban en el nombre de Jesús. ¿A que todos se bautizaban en el nombre de Jesús? ¿Y por qué hubo tal cambio? Pues más adelante vamos a ver leyendas y todo que el hermano ha escudriñado, y gracias a eso nosotros también podemos salir de toda astucia satánica, porque todo mundo, todo hombre, grandes y pequeños, de Dios, en Dios está su confianza, desde el más pequeño hasta el más grande. Es que solo Dios, solo Dios. Por eso se anda buscando iglesias. Es muy bien buscar un camino, pero como dice la escritura, muchos caminos que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Y eso es lo que hay que tener pena, un poco de miedo. Oiga muy bien lo que dice Hechos 2:38. Hemos leído Hechos 19:5. Oído esto, estaban escuchando que Pedro les estaba dando este mensaje, que todos se tienen que bautizar en el nombre de Jesús. Y oído esto, los que estaban ahí, dice, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Dele palmas al Señor. Esos fueron nuestros hermanos antepasados que empezaron a trazar el camino a pesar de la gran tribulación. No como hoy, pues cualquiera habla de Jesús y no hay problema. Pero cuando ellos sembraron esta semilla, fue terrible, espantoso. Oiga, muy bien, pero a pesar de esto quedó establecido el bautismo en el nombre de Jesús. Y Hechos 8:13 dice: fue Simón bautizado en el nombre de Jesús. Qué maravilloso, todos. Y eso es lo que Pedro dijo: bautícense, según Hechos 2:38. Bautícense cada uno. Es cada uno. Hay cada uno. Bautícense cada uno en el nombre de ¿quién? De Jesús, para el perdón de sus pecados. Eso es lo que había anunciado los profetas. Eso es lo que dice el libro de Isaías cuando dijo: vengan a mí, o vean a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Eso es lo que anunciaban. Y ahora esto, cuando se cumplió, todos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Aquí estamos viendo un Simón. Si el hermano no nos escribe esto, de hecho no vamos a saber nada. Pero oiga muy bien, Simón fue bautizado en el nombre de Jesús. Pero la historia es muy grande, pero nuestro tema es camino al cielo o camino al tormento. Y Hechos 8:36-38 dice: fue bautizado el eunuco en el nombre de Jesús por Felipe.
Oiga esto. Cuando Felipe iba caminando, pues usted ya sabe la historia, Dios lo envió y le dijo: ve al encuentro de un varón. Y se fue. Él estaba leyendo el libro de Isaías, pero no entendía. Ese es lo lindo, cuando uno entiende, hermano, explíqueme pues. Hay que explicar, pero nosotros parece que no preguntamos. Y es que no preguntan. No, por ejemplo, si yo voy a la capital y si me pierdo, si no pregunto la salida, no voy a salir nunca. Y ese es un camino, hermano. Y lo lindo que es va para arriba. Sí. Sí, es un ejemplo. Supongamos, usted va a la capital y se perdió. Y si no se atreve a preguntar, usted no va a salir y va a quedar perdido en Guatemala. Pero preguntando, sí. Y eso pasó con aquel eunuco. Cuando Felipe le dijo: ¿y lees? ¿Y entendés lo que estás leyendo? ¿Cómo? Oiga, voy a entender yo si no hay quien me explique. Pero estaban hablando del bautismo. Por eso sí, cuando llegaron a cierto punto, ¿qué dijo Felipe? O el eunuco, perdón. ¿Qué dijo? Felipe, aquí hay agua. ¿Y qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe? Si crees, eso sí, si crees de todo corazón, bien puedes. Sí creo, dijo el eunuco, y fue bautizado en el nombre de Jesús. Dale palmas al Señor. Así se hace. No será como a veces sale lenguajes del ser humano: yo tal, hasta que ya no hago ni un pecado. Si me ha nacido ya es pecador. Así pasa por la mente de muchos. No, yo hasta algún día, ese día mientras que la muerte está cercana. Pero aquel eunuco dio un ejemplo muy bonito. Él no esperó hasta algún día, ese mismo ratito. Aleluya, muy bien. Entonces sigamos viendo la historia, hermano. Fue bautizado el eunuco en el nombre de Jesús por Felipe. Hechos 8, 36 al 38. Y en el nombre de Jesús fue bautizado Pablo. Aleluya, dele palmas al Señor. Pablo, aquel que perseguía a los cristianos, él fue que ordenó la muerte de Esteban. Pero cuando Dios lo llamó, dijo: allá te van a decir qué es lo que debes hacer. Y cuando él llegó a cierto punto, que dice la Escritura, le dijo: Ananías, si no estoy mal, lava tus pecados invocando su nombre, o bautízate en el nombre de ¿quién? De Jesús, porque solo en él hay perdón de pecados y vida eterna. Ese es el camino principal. ¡Qué maravilloso! Y en el nombre de Jesús fue bautizado el carcelero y toda su familia. Pues la historia es mucho. Si usted lo viera cómo pasó esa historia del carcelero, le recomendaron mucho a dos varones, que es Pablo y Silas. Pero para no ir muy lejos, estando ellos encarcelados, llegó un terremoto. ¿Y qué pasó? El carcelero, cuando vio las puertas abiertas, se iba a matar. Pero dijo Pablo: no te hagas ni un daño, aquí estamos todos. Nada que salir huyendo y que nos busquen mañana. Y aquel hombre, temblando de miedo, preguntó: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sí. Bienaventurado el varón que pregunta, porque llega a saber. Dijo él: hermanos, varón, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, y serás salvo tú y tu casa. Y fue bautizado en el nombre de Jesús. Dele palmas. No me importa el caso. Sí, se lo digo. El que pregunta, pues, esperando que nosotros nos entre un espíritu de preguntar, aunque da miedo preguntar, que tanto no sabe. Pero sí, a veces ya estamos aquí y aún estamos cegados, como dice nuestro hermano.
estamos hablando, pero aún está cerrado ante nosotros. Falte que Él nos dé la explicación verdadera. Sí, gracias a Él que ya está estos libros en nuestras manos. Ya solo pidamos a Dios que nos dé un espíritu de ver, leer, porque no está fácil, aunque ya está aquí la explicación, hermano. Créeme, cuesta encontrar sentido, pero en el nombre de Jesús lo vamos a seguir encontrando. Sigamos viendo, hermano. Y en el nombre de Jesús fue bautizado el carcelero y su familia. Hechos 16:33. Y en el nombre de Jesús, se imagínense, hermano, conseguir todos esos versos. Cuesta. Pero oiga muy bien, y en el nombre de Jesús fue bautizado una mujer y toda su familia. Esta mujer se llama Lidia. Cuando Pablo les predicaba, ellos preguntaban: ¿qué debo hacer? Y luego ellos los mandaban a que se bautizaran en el nombre de Jesús. ¡Qué maravilloso, hermano! Del bautismo en el nombre de Jesús, Pablo y Bernabé decían: Juan, la verdad, ha bautizado con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Quiere decir, en el nombre de Jesús, según Hechos 11:16. Hermanos, solo quiero que pongan su atención. Esta fórmula del bautismo en el nombre de Jesús se dio principio en el año 34 de nuestra era, y que fue vigente en Jerusalén con los judíos y gentiles hasta el 313 después de Cristo. Quiero decir que solo duró 4 siglos y luego se murió. Sí, del año 313 hasta el 1600 ya solo hubo una iglesia, la iglesia romana, católica. Hasta el 1600 esto se dividió en 2. De ahí salió otra iglesia protestante, porque los cristianos primitivos fundados por los apóstoles murieron en el año 313. Pues vamos a ver la historia, hermano. Es decir, la iglesia de Cristo o los cristianos desde el año 34 al 313, todos fueron bautizados en el nombre de Jesús, el cual Israel cuentan con el número 144,000. 12 de cada tribu. Imagínense, hermano. Según la escritura que dice, oiga muy bien, el Cordero estaba sobre el monte Sión y con él 144,000. 144,000 personas que tenían, ponga atención, hermano, que tenían escrito en sus frentes el nombre del Cordero. ¿Y cómo se llama el Cordero? Sin miedo. ¿Cómo se llama el Cordero? Jesús. Ese es el nombre del Todopoderoso. El diablo se ríe cuando Jesús, tenemos que ese es el nombre del Cordero, que él tiembla y que se vaya. Sí, ese es el nombre todopoderoso. Y por eso es que los hombres en el tiempo de los apóstoles ya no querían ni mencionar eso, tenían miedo. Ya no hablan de ese nombre. Ya no pueden decir el nombre de Jesús, ya no podían decir. Ya no hablan de ese nombre, ya no hablan de ese hombre. Pero ¿qué decían ellos? ¿A quién vamos a hacer caso nosotros? ¿A los hombres o a Dios? A Dios hicieron caso. Y por eso también ellos fueron muertos, pero no importó. Aleluya. Ahorita están con el Todopoderoso que es Jesús. Oiga muy bien. El Cordero estaba sobre el monte Sión y con él 144,000 personas que tenían escrito en su frente el nombre del Cordero, es decir, Jesús. Amén. ¿Viste qué dice? Amén. Jesús. Sí, hermano, unámonos con el hermano, porque ese espíritu es de él.
y unimos nosotros con Él. Si es Jesús, amén, es Jesús. Así la escritura está muy clara. Si no nos explica, claro que nos quedamos ahí. Y Apocalipsis 7:3 dice: pongamos la señal en la frente. Qué tremendo. Una señal. O sellemos en su frente. Estamos viendo Apocalipsis 7:3, hermano. O pongamos en su frente un sello. Qué tremendo. ¿Y cuál es el sello? Oiga muy bien. Pongamos en su frente un sello a los siervos de nuestro Dios. Y oí también, dijo Juan, en el año 95 al 100 de nuestra era. Oí también a los siervos, y oí también, dijo Juan, el número de los sellados, que eran 144,000 de las 12 tribus de Israel. Quiere decir 12,000 por cada tribu. ¿Sí? Venga muy bien, según Apocalipsis 7:4 y verso 9. Y miré también, dijo Juan, una gran multitud de gentes de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos estaban de pie delante del trono del Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos, vestidos de blanco. Aleluya, dele palmas al Señor. Todavía los de Israel se pudo contar 144,000, y los demás dice incontables. Qué maravilloso esos gentiles, con que fueron más creyentes. Y es hasta el mismo Jesús lo dijo cuando él estaba en persona con sus discípulos, iba caminando, cuando aquella mujer, ¿qué le dijo? Cuando pidió que sanara a su hija, tenía demonio. Ay, qué maravilloso es. Cuando le dijo así, no, yo no he venido a darle el pan a los perros, sino a los hijos. Sí, Señor, dijo, es cierto, pero los perros comen las migajas de su Señor. Él se admiró y dijo: nunca he visto tanta fe así en Israel. Dale palmas al Señor. Y dentro de eso, ahora estamos nosotros también. Oiga, muy bien. Nadie podía contar los que estaban vestidos de blancos, tal como Jesús. Cuando Jesús, usted ya sabe la historia, bajó Elías y Moisés a visitarlo, estaban iguales vestidos, y de ese vestido tenían los 144,000 y los incontables gentiles. No hay ni un cambio como Dios. ¡Qué maravilloso! Siendo Dios, hermano, Él debería estar más vestido que los demás. No, para Él es igual. Dale palmas a Jesús. Y esto es la promesa que siempre anda Él levantando hombres y enseñando su palabra, o el misterio oculto, porque es que la gente pues se salve. Oiga muy bien lo que dice: y verán, o viendo al Señor cara a cara, y el nombre del Señor estaba en sus frentes. Dele palmas al Señor. Sí, es que aquí no se ve. No, hemos visto que eso no es para algo aquí que se ve, sino que es en la conciencia de Dios. Tenemos este nombre, pues alégrese. Vale la pena, entonces voy al culto. Sí, vale la pena, hermanos. Tanto enseñanza que nos da el hermano, da miedo. El hermano profeta, enseñanza. ¿Quién nos va a dar explicación de todo esto? Hoy es el tiempo de aprovechar y salir, como dice la escritura: huya, salvas el que puede, no muere por el pecado de ella. ¿Qué pecado? Pecado de Roma.
Y aquí tiene el hermano unos dibujos. Gracias a estos dibujos que él ha hecho. Yo sé que usted no lo va a lograr ver hasta ahí. Pero ahí está un hombre parado y otras caritas que se puede ver ahí tienen el nombre de Jesús en su frente. Eso eran los 144,000. Así estaba. ¡Ah, qué maravilloso! Dios le bendiga, hermano, por esa paciencia de hacernos este dibujo. Y a nosotros, pues, ya solo nos queda concentrarnos. Y aquí tenemos citado Apocalipsis 19:13, donde dice: Jesús, palabra de Dios mismo. Y llevaba un nombre escrito, el Verbo, según Apocalipsis 19:3. Y Juan 1:1, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo quién era? El Verbo era Dios. Dale palmas. Oh, en el principio ya existía la palabra. Y la palabra es Dios. Eso tiene que ver. ¿Quién es? Jesús es la palabra. Y por eso él dijo: nadie va al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque es la palabra de vida eterna. Sí, pues digo, nadie va al Padre si no por mí. ¿Por qué? Porque es la palabra. Sí, qué maravilloso lo que hemos visto aquí. Juan 1:1 dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Juan 1:14, encontramos también la palabra: aquel que era el Verbo se hizo hombre y vivió. Y ahora Juan, en su carta, primera de Juan 1:1 dice: al que hemos visto, al que hemos palpado, al Verbo de vida, a la palabra de vida eterna, que es Jesús. Aleluya. Pero hermanos, solo quiero que entendamos esto. Hubo un cambio en el año 313. Oiga muy bien lo que dice. Dios le bendiga al hermano todas estas escrituras. Dice: esta fórmula del bautismo duró hasta el año 313 de nuestra era. Y en el año 313 el emperador Constantino dio la nueva fórmula del bautismo para sellar la nueva iglesia católica romana. Oiga muy bien, ahí comenzó el cambio, hermano. Usted tiene que estar muy atento, porque ese es el que nos va a dar vida, para que no tan fácil, bueno, por todos lados se canta Dios. No, hermano, cuídense. Solo quiero leer esta leyenda porque no quiero cansarles más. Oiga muy bien: de esta nueva fórmula del bautismo por el rey romano Constantino en el año 313 después de Cristo, la leyenda de la Biblia Latinoamérica dice. Vamos a ver una leyenda. ¿Y qué tiene que ver la leyenda? Pues es muy importante, hermanos. De veras, las leyendas que el hermano tiene en nuestra escritura, porque esa es nuestra, son las que nos hacen despertar de todas esas astucias satánicas desde el año 313 hasta hoy. ¿Cuánto tiempo no ha pasado? Satanás estaba muy contento porque esto estaba callado, pero dijo Daniel: hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Y esta es la razón que en los últimos tiempos ha revelado todos estos misterios a su siervo, en la cual nosotros somos dichosos. Hay muchos que se bautizan en el nombre de Jesús, pero de igual modo están mezclados. Y la escritura dice que con un poco de levadura leuda toda la masa. Ya no sirve. Si por eso Jesús recomendó a sus discípulos y les dijo: cuídense, cuídense. No dijo: cuídense del ladrón, del adulterio, del borracho. No.
Eso hubiera dicho él, cuídense del borracho, del ladrón. No, él dijo, cuídense de las levaduras fariseas y saduceas. Aún los discípulos también no habían entendido qué quiso decir Jesús de eso. Y luego dijeron, es como no trajimos el pan, por eso está diciendo así. ¿Qué hizo él? Yo creo que él hasta dice, ni eso entienden ustedes. Entonces se les abrió la mente y dijo, de las doctrinas. A ver, denle palmas a Dios. Y cuídense, hermano, de todas esas doctrinas que andan por todo el mundo. Cuídense. Como dijo Juan, examinad primero. Nosotros decimos bienvenido, otros decimos bienvenido. No, cuídense. Examinad primero. Si es de Dios, aunque dice la Escritura, aunque un ángel baja del cielo, imagínense, aunque un ángel baja del cielo y enseña cosas a los que no han enseñado a los apóstoles, sea anatema. Esto es. Bueno, ya solo quiero leer esta leyenda, hermano, y luego continuamos porque hay dos leyendas en esto. Muy bien. Oiga muy bien, esta es la leyenda de la Biblia Latinoamérica. Dice: ser bautizado en el nombre de Jesús, habrá que pensar. Oiga muy bien, que al principio el bautismo se hacía en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Entendió esto, hermano? ¿Verdad que la Iglesia Católica sí sabe que los primeros fueron bautizados en el nombre de Jesús? Por eso tienen esta leyenda. Oigan lo que dice: ser bautizado en el nombre de Jesús, habrá que pensar que en el principio el bautismo se hacía en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sigue diciendo: pero no es tampoco imposible que en los primeros tiempos se hayan bautizado en el nombre de Jesús y que más tarde la Iglesia Católica haya modificado la fórmula para distinguir de grupos. Y la Escritura dice: maldito el que quita y maldito el que pone. Y ahí ya quitaron. ¿Quién vive, hermanos? Denle palmas al Señor. Más fuerte, ¿sí? Eso nos ayuda para que nosotros despertemos. Como dijo Pablo: despiértanse ustedes que duermen entre los muertos, hombre. Pero lo lindo es como hay esperanza, porque dice despierto. Pero es que ya se murieron. El que ya se murió, si ya no hay esperanza. Pero oiga muy bien, ya solo esto vamos a leer, hermano. Y luego continuamos el próximo. Dice: pero no es tampoco imposible que en los primeros tiempos se hayan bautizado en el nombre de Jesús y que más tarde la Iglesia Católica haya modificado la fórmula para distinguir de grupos que creen solo en Jesús sin reconocer al Padre y al Espíritu Santo. Qué tremendo esto. El tal cambio, dicen ellos, pero yo digo que sí, hay que sorprenderse. Ellos dicen: el tal cambio no tendría por qué sorprendernos. Y sí hay que sorprender porque hay dos fórmulas. Y dice: pues así como la Iglesia de Cristo por los apóstoles habían dado la primera fórmula, así también la Iglesia Romana Católica dio la segunda fórmula del bautismo, atribuido siempre en Mateo 28:19. Que quede muy claro esto, hermano. Y hay que grabarlo. Eso sí, como él escribe en las tablas de tu corazón. ¿Por qué? Porque eso te hace a no desviar. Y luego dice: por eso los que hayan creído en la Iglesia Católica serán bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Entendió esto, hermano? Y dice: así los bautizados entrarán en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo al ingresar en una iglesia católica, que en primer lugar es la confesión pública, el que distingue entre grupos de los que creen solo en Jesús. Dice la leyenda: pero bienaventurado y dichoso el que tiene oído para oír
La Escritura dice: el que tiene oído, que oiga. Dios los bendiga. Buena próxima. Dios bendiga a los hermanos que nos visitan y el tiempo a nuestro hermano apóstol.